Vamos ahora a hablar de Argentina. Vamos a charlar un poco de Latinoamérica en general y vamos a hablar de una conferencia, el uso del pasado por parte del kirchnerismo. Se refiere específicamente a la dictadura militar de la década de los 70. Eso fue pues un encuentro que hubo este fin de semana pasado, específicamente en el QUEC Center, y fue presentado por el Inter-American Institute for Democracy, el Instituto Interamericano para la Democracia. Dos de los participantes están aquí con nosotros. Por una parte, Seferino Reato, periodista argentino. Seferino, bienvenido al programa. Gracias por invitarme. Gracias. Y regresa Agustín Laje. Agustín estuvo el viernes ya con nosotros. Estuvimos conversando, periodista, analista político, del tema de ese uso del pasado. Comienzo contigo, Seferino. ¿De qué forma el gobierno, el oficialismo, el kirchnerismo está utilizando esa época, ese periodo de la historia, ¿no?, de Argentina? Bueno, el kirchnerismo está en el final del ciclo. Le falta un año a la presidenta Cristina Kirchner para terminar su presidencia. Esto comenzó con su marido en el 2003, cuando él asume la presidencia con muy pocos votos, y una de las maneras de legitimarse es hacer una relectura de los 70, no solo de la dictadura, sino también de lo que pasó durante los gobiernos del peronismo entre el 73 y el 76, donde hubieron dos grupos guerrilleros muy importantes, uno de ellos peronista, Montoneros. Claro. Entonces ellos hacen una relectura de lo que pasó en los 70 como una pelea entre buenos y malos, entre amigos y enemigos, entre ángeles y demonios. Y todo lo que sería, digamos, Montoneros, los otros grupos guerrilleros serían los buenos, frente a los malos. El demonio mayor sería el dictador Videla y su dictadura de 7 años, donde no dejaron errores por cometer, ¿no? No solo asesinaron e hicieron desaparecer a miles de personas, sino también perdieron una guerra contra Gran Bretaña y la NATO por las Malvinas y terminaron en una grave crisis económica. Entonces, ellos se consideran, los Kirchner, como los herederos de esa generación del 70 que luchaba por una Argentina mejor. Y todos sus adversarios del presente vienen a estar emparentados con los malos de aquella época. ¿Tuviste la oportunidad de entrevistar a Videla, de conversar con él? Sí, en la cárcel, un año antes de que muriera, 86 años, fueron 9 entrevistas, 20 horas, y fue una de las pocas veces en la que él habló. ¿Cómo es el personaje? ¿Con qué te encontraste? Bueno, el personaje estaba como congelado en el tiempo. Era una persona que se acordaba perfectamente de su época, 5 años al frente del país, del 76 al 81. Era también jefe del ejército, es decir, concentraba el poder, era el dictador. Y él consideraba que había librado una guerra contra la subversión, contra el marxismo, y se consideraba el general de un ejército victorioso, además un católico que creía que él seguía amparado por Dios. Ahí tenemos imágenes, precisamente. Es un católico conservador, integrista, consideraba que había cumplido con los designios de Dios. Vamos a escuchar un poco de lo que te dijo. Ahí está. El proceso nace con un objetivo clarísimo: poner orden frente al desorden generalizado. En mi opinión, a mediados del 78, ese orden estaba logrado en plenitud, en todos los campos, en el campo político, económico, social, había orden. En algunos más, en algunos menos, pero estábamos en una situación de orden. Es decir, habíamos cumplido. El proceso había cumplido con su promesa. Era el momento de pensar en darle otra razón de ser al proceso, porque el objetivo del orden estaba cumplido. Y a partir de un resultado exitoso del proceso, buscarle otra razón de ser. Ahí teníamos declaraciones. El otro día, Agustín, cuando conversé contigo, te dije que me llamaba profundamente la atención, siendo tan joven, muchos de tus puntos de vista, ¿no? ¿Y cómo ves el personaje de Videla? ¿Cómo ves la entrevista, lo que él dice en la perspectiva actual de la Argentina actual? Bueno, yo lo que pienso que él está poniendo de manifiesto cuando habla en términos de orden y de desorden
es que para poder comprender la historia de lo que nos pasó a los argentinos no se puede empezar a narrarla a partir del 24 de marzo del 76. Ese es el hincapié que yo creo que él está haciendo y que hay que hacer. Hay que hacer no en orden a justificar lo que fue el golpe militar, sino en orden a entender, digamos, por qué se dio y cuáles son las responsabilidades que se han concentrado en un chivo expiatorio, pero que uno tiene que tener en cuenta que entre el 73 y el 76, es decir, un periodo democrático, el 52% de las acciones de los grupos terroristas se dieron en ese periodo, ¿no? Entonces había un clima de desorden. Estamos hablando del 52% de 21.644 atentados, ¿no? Había un clima de desorden, los partidos políticos no se querían hacer cargo de lo que sucedía. Se estaba pidiendo, la verdad, una intervención por parte de las fuerzas. Lo que vino después fue espantoso, pero hay que mirar un poco más atrás del 24 de marzo del 76. Claro. Seferino, no estamos haciendo una reivindicación para nada de la dictadura militar, sino estamos diciendo que se está vendiendo el tema de la dictadura militar de una forma, sin embargo no se critican los crímenes de los montoneros, de la guerrilla. Yo veo una similitud, se los planteo y ustedes me dicen si la ven o no, entre lo que están hablando, cómo la izquierda actual vende ese pasado, si nos vamos a España con Francisco Franco, similar, y también con el Chile de Pinochet. Creo que hay similitudes en algunos de los puntos de vista de cómo la izquierda de esos países está vendiendo el pasado. Y son tres personajes con ciertas características y situaciones en sus países en aquellos momentos muy similares. Tengo que ir a una pausa. Vamos a la pausa y regreso vamos con la respuesta.